Bueno, ahora sí, entrando al tema, es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió esta mañana cómo la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le pidió más recursos a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y a la consejera jurídica de la presidencia Ernestina Godoy Ramos en este encuentro que sostuvieron ayer para, en sus palabras, pues poder tener recursos para los trabajadores de la Corte, y al mismo tiempo la presidenta denunció que mientras están pidiendo más recursos de los trabajadores de la Corte, denunció la presidenta que les quieren disminuir prestaciones a estos mismos trabajadores, con lo cual estarían incumpliendo con la reforma judicial que acordó y que quedó establecido digamos, impreso en la ley, que deben de dejar intactos los derechos pues de todas las personas que laboran en esta institución. La presidenta dijo que sí le alcanza a la Corte para pagar a sus trabajadores, pero para ello los ministros deben bajarse sus salarios. Explicó además que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica instarán a la ministra Norma Piña a reintegrar los recursos de los fideicomisos que aún están pendientes. Recordemos que solamente han entregado lo de 400 millones de pesos. Aún hay un restante que aún no han aclarado cuándo es el monto total. Estos 400 millones de pesos ya fueron destinados al INE para poder organizar la elección judicial. La presidenta además denunció que se están violando, hablando de la elección judicial, los derechos de las personas que quieren participar en este proceso, luego de que el comité de selección del Poder Judicial haya parado el proceso con el argumento de un amparo que, dicho sea de paso, la expresidenta explica no tiene lugar porque va contra una reforma constitucional. La ley de amparo establece que ahí no tiene lugar, y sobre todo cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había resuelto en el tema como máxima autoridad en temas electorales. En ese sentido, dijo que la Corte no tiene lugar a decidir sobre esta medida porque pues no está entre sus atribuciones. En ese sentido, advirtió que la elección se va a llevar en la fecha acordada en junio próximo, y adelantó que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica se van a reunir con el Senado para ver qué pueden hacer con estas 3,000 personas que estaban inscritas avanzando en este proceso de la elección judicial a través del comité de selección de esta misma instancia, una vez que pues han parado las labores y están incumpliendo con lo que establece la Constitución de el derecho de votar y de ser votados. Vayamos a ver cómo lo plantea esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Corte está buscando, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. Han hecho 3 acciones en contra de la reforma constitucional. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos, no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser. La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. No hay argumento para interrumpirlos. La Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales. Pero no solo eso, sino que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que la Corte, que no es función de la Corte intervenir en estos temas, que es un asunto del Tribunal Electoral porque es una elección popular. Y la tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores y de los ministros que los de la Presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores, cuando la Constitución es clara que deben permanecer intactos los derechos de los trabajadores. Entonces la Corte, una vez más, o la Presidenta de la Corte y algunos ministros, pues están actuando en contra de la reforma que fue
decidida por el pueblo de México, aprobada de acuerdo a la Constitución para su modificación, y ahora hay estos 3 elementos que son inexplicables. Entonces, lo que hicieron la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica fue irles a decir esto. Se tiene que resolver el tema de la integración de los fideicomisos a el presupuesto, a la tesorería, sea para la elección, que hasta ahora solamente es un fideicomiso el que sea integrado a la tesorería, o para beneficio del pueblo de México, que va a ser muy claro y transparente. Una de las propuestas es que se integre el presupuesto al ISSSTE, que es justamente la institución social que atiende a los trabajadores del Estado. Entonces, no hay explicación para lo que está haciendo la Corte. Entonces, piden ellos la reunión para pedir más presupuesto. Ese fue el objetivo de la reunión. Pedirle a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica más presupuesto porque no les alcanza para cubrir a los trabajadores de la Corte. Claro que les alcanza, nada más que ellos se bajen sus prestaciones. Entonces, no hay argumento para seguir en contra de la elección, pero además ahora ellos están afectando a terceros, porque los 3,000 personas que se inscribieron en el Poder Judicial para participar en la elección, pues ahora la Corte les está cerrando esa posibilidad. Entonces, el día de hoy le pedí a la Secretaría de Gobernación, a la consejera jurídica, que se pongan en contacto con el Senado de la República para ver de qué manera no se afectan los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que se pueda llevar la elección. La elección va a ser el 1 de junio, eso que no les quede la menor duda. El 1 de junio se van a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo decidió el pueblo, así está establecido en la Constitución de la República. Entonces, ¿qué le decimos a la Corte? Lo que le fueron a decir la consejera jurídica y la secretaria de Gobernación, que continúe el proceso, que no hay argumento jurídico para que ellos hayan interrumpido el proceso de la comisión. Entonces, elección va a haber y van a dialogar con el Senado de la República para ver de qué manera se puede resolver el tema de las 3,000 personas a las cuales el propio Poder Judicial les está negando la posibilidad de participar. No hay argumento jurídico para que se detenga esta elección judicial que ya va avanzando, que ya tiene sus piecitos y va caminando cada vez más para que el próximo mes de junio se lleve a cabo esta elección, que es importante, Obed, porque es la primera vez que se va a realizar esta elección para que también el Poder Judicial se elija. Como se elige el Poder Ejecutivo y como se elige el Poder Legislativo, era el único de los 3 poderes que no tenía esta manera de que la gente pudiera elegir a los representantes en un tema tan importante como lo es la justicia. Lo que dice esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum podemos tomarlo por distintos ángulos, pero el principal es cómo están utilizando a su favor en la Suprema Corte de Justicia y al menos con la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para solicitar esta junta en donde dicen, bueno, vamos a hablar de la próxima elección, pero en realidad el objetivo era pedir más dinero y básicamente condicionar también que el proceso avance para que pueda llevarse a cabo esta elección y además decir, bueno, denme más recursos, denme más dinero, porque si no, quien la va a padecer son los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, oigan, otra vez más, dando argumentos para decir es momento de que se cambie esta Suprema Corte de Justicia, porque lo dice en un resumen muy claro la presidenta esta mañana. Son 3 puntos en los cuales están tratando de incidir desde el Poder Judicial para que no avance la elección.
El primero de ellos es aceptando estos amparos, pese a, como lo decía hace un momento Obed Rosas, el tribunal, el máximo tribunal electoral, el Poder Judicial de la Federación, no ha dicho que se detenga. Ellos mencionaron, sí, que avance, ya no se pueden permitir este tipo de amparos. Pues la Suprema Corte de Justicia dice, sí, no me importa, yo voy a aceptar estos recursos y mi comité va a detener el proceso de selección para lo que viene de los candidatos que se tiene que dar a conocer el próximo 31 de enero. Por un lado se está interrumpiendo. En segundo lugar, estos trabajos de la Comisión de Evaluación del Poder Judicial son 3,000 personas que se inscriben en con este comité y ahora está detenido. A lo mejor las ganas que tienen, no sabemos también cuántos de los perfiles ahí son de derecha que quieran también tener un lugar en el Poder Judicial, pero pues evidentemente son 3 perfiles que están ahí atorados gracias a que el comité dice no nos vamos a detener. Y en tercer lugar, reducir estas aportaciones a los retiros de los trabajadores judiciales, que es el objetivo. Denme más dinero. ¿Que no toda la resistencia judicial era para defender los derechos de los trabajadores? Por eso te decía al principio, me remontó a ese momento en cuando los trabajadores le dijeron, no, ya, o sea, ya no podemos estar más con ustedes, ya les apoyamos, sale bye, porque no nos están llevando a buen puerto. Y ahora la respuesta es esta. Porque se cansaron de decir de que no, que iba a acabar con los derechos de los trabajadores. Pues hasta ahorita de acuerdo a lo que denuncia la presidenta, entonces los que más bien están amenazando con trastocar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial son los propios ministros. Ajá. ¿No? Se regresó la bolita. Sí. O no se regresó. Ellos mismos están tratando de jugar con esta bolita, pero se siguen pegando y se siguen pegando. Pues exhiben cómo son realmente. Al final fue todo eso y vimos ahí las manifestaciones fuera de la corte y demás. Pues ahí está. Y de hecho incluso no los dejan participar. A quienes quieren participar los tienen ahí congelados. Uh-huh. Sí, que esa es otra de las acciones que ya menciona la presidenta y se le notó molesta. Sí, está. Se le notó muy, muy molesta y cómo no, después de que dices, vamos a hablar sobre la elección al Poder Judicial, que avientas un gancho diciendo, sí, vamos a hablar sobre estos temas y luego terminas sacando otro. Creo que sí, una muy pésima jugada que realizan y lo que decíamos hace un momento, ¿no? Pese a que se les pide también a la Secretaría de Gobernación y a la consejera jurídica que expliquen, ellas no detallan lo que en realidad molestó a la presidenta, que es que fueron a pedirles más recursos y básicamente a llorarles de, oigan, por favor, denos más dinero porque no nos alcanza. Tienen ellos también una bolsa muy cargada y la presidenta dice, bueno, ¿saben qué? Regrésenos también esos fideicomisos que ya por ley tienen que regresar porque también van a ser parte de esa bolsa que se va a utilizar para aumentar el presupuesto al INE. Han regresado, sí, una parte, que fue lo que ya aseguró la presidenta que se les va a dar en este aumento al Instituto Nacional Electoral para que se realice la elección el próximo mes de junio, pero pues de que están intentando bloquear el proceso de la elección, sí lo están intentando bloquear y también pues de que están vulnerando los derechos de los trabajadores, también los están vulnerando. Pues sí, al final cada quien se exhibe con sus acciones, ¿no? Y en este momento lo están haciendo. No creo que el tema quede aquí. Ya dijo la presidenta que se van a reunir con lo que respecta a estas 3,000 personas que están ahí en el limbo que la propia Corte creó, bueno, el propio Poder Judicial creó. Pues ellos se van a reunir con el Senado para ver en qué manera le dan trámite. Y pues habrá que estar también muy pendiente de este tema porque me llama la atención lo que dices, que le quieren quitar prestaciones a esos trabajadores. Entonces hay que estar ahí pendientes para ver si en los próximos días se profundice quién ideó eso, de qué tipo de prestaciones, porque pues no creo que ellos se vayan a quitar sus prestaciones, ni como tampoco lo han hecho con su haber por retiro vitalicio que ya se aseguraron, ¿no? Uh-huh. Sí, pues ellos de que tienen su bolsita llena, claro que sí, y no van a soltar ni un peso de lo que ya tienen en su haber de retiro.